Bueno, retornamos al taller de aviturismo 2022. Gracias nuevamente en nombre de Ciencia del Sur, a GRA Paraguay por esta alianza y a ustedes también por apostar a este proyecto. Seguramente están muy ansiosos para salir a observar, ¿verdad? Este fin de semana las aves, pero bueno, obviamente primero necesitamos el contenido teórico que en parte ya lo desarrolló el profesor Janowski y ahora se viene Fátima Ortiz, que está coordinando justamente este evento. Para los que no saben, Fátima es bióloga y magíster en biodiversidad y sistemática por la Universidad Nacional de Asunción. Es también fotógrafa y divulgadora científica en Ciencia del Sur. Formó parte de 3 proyectos de investigación que fueron adjudicados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y ganó 2 veces el premio Pablo Medina de Periodismo Ambiental en la categoría fotográfica. Sus trabajos de esta categoría fotográfica pueden verla en Ciencia del Sur. Ella nos va a ofrecer una ponencia sobre la introducción a la fotografía, que es básicamente el plato principal acá, y espero que la aprovechemos. Adelante, Fátima. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por involucrarse ustedes, por tener el interés. Y básicamente voy a tratar de proyectar. Voy a proyectar completo porque hay veces que... A ver, ahí se ve. Sí, súper bien, Fátima. Ahí se ve. Bueno, lo que voy a hacer yo es una pequeña introducción de la importancia que tiene la fotografía en el ámbito ya sea de la investigación, en el área de divulgación y algunos tips y consejos. Todavía sigo aprendiendo por el camino, todavía sigo cometiendo errores con las cámaras, pero la satisfacción que tiene al captar una foto, ya sea en vuelo, posando, borrosas o no, todos tienen su significado, ¿verdad? Y todo lo que atribuye a nosotros y a toda la naturaleza, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces que la fotografía nos da un conocimiento o nos da la oportunidad de conocer el lugar, nos da oportunidad de conocer las especies a través de las imágenes, nos permite conocer el comportamiento de las especies, o sea, la etología. La etología es la parte de la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento de toda en este caso de las aves, pero en realidad es de los animales en sí, de todo organismo, y podemos hacernos las preguntas, ¿verdad? ¿De dónde habitan estas especies? ¿Dónde están? ¿Dónde tienen sus dormideros? ¿Qué horario o en qué horario tienen mayor actividad? ¿Dónde y cómo está constituida su estructura trófica? A la estructura trófica me refiero a la alimentación, cuando migran, y obviamente tener mucha destreza de movimiento, camuflaje y también y por sobre todo para fotografiar aves hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Entonces son uno de los primeros indicios que tenemos que saber. Bueno, son fáciles de fotografiar. Yo sé que hay algunos de ustedes que ya fotografió aves. ¿Les es fácil? ¿Creen que es fácil? A los que todavía, ¿qué opinan de eso? ¿Son fáciles o no? Más o menos. Hay que En la tener mucha fotografía paciencia. tenés que tener mucha paciencia, ¿verdad, Jorge? Porque si vos Totalmente. estás buscando una especie en particular o estás buscando un grupo de aves en particular en un lugar específico, hay que tener o hay que ir muy temprano y con todas las horas disponibles, tenés que dejar un día entero disponible para tratar de fotografiar al ave que te fuiste a buscar, ¿sí? Entonces, ¿son fáciles? No, resultan ser un poquito complicadas. ¿Por qué? Porque justamente las aves están casi siempre, ¿verdad?, en movimiento. Muy pocas son las que se quedan posando para nosotros y cuando se da eso, justamente tenemos el privilegio
de tratar de fotografiarlo, pero casi siempre lo vemos en vuelo, ¿sí? Debes tener preparada la cámara con las configuraciones necesarias para ese momento, ¿sí? ¿Y qué pasa si veo más de un ave en diferentes ambientes? ¿Qué pasará con mis configuraciones? Esto se refiere de que, por ejemplo, si yo tengo como muestra aquí en la foto un cielo, yo tengo un cielo claro. ¿Creen que voy a tener una configuración igual a la que tengo que tener en un lugar de bosque? Va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, dependiendo del lugar, dependiendo del sitio, dependiendo de que si yo quiero o no fotografiar en vuelo y que salgan y que se vean los detalles del ala, tengo que saber y tengo que tener ciertas configuraciones, ¿sí? Y ahí vamos a ver de cómo más o menos yo configuro en forma general. Aquí no vamos a abordar en mucha técnica, ¿sí? Sino que más bien en cosas generales que básicamente tengo que tener en cuenta para el momento de fotografiar aves, ¿sí? ¿Es necesario tener una cámara costosa? Esa es la primera pregunta que muchas personas nos hicimos en su momento, ¿sí? Y realmente no es necesaria tener el último modelo, aunque si tenés el dinero suficiente y solvencia, claro que sí podés comprarte la última generación también. Pero para las personas que se están iniciando en este mundo del birdwatching o del aviturismo en sí o del hobby de ir a observar aves o la naturaleza en sí, ¿es necesaria? No es necesaria. Siempre y cuando tengamos un buen manejo de la cámara, le conocemos bien a nuestra cámara, de lo que nos puede ofrecer esa cámara, podemos tener resultados increíbles, podemos tener un resultado con fotografías que pueden ser encuadrables, ¿sí? Y qué mejor tener un cuadro con nuestra propia fotografía. Yo lo tengo de varios animales así, y la satisfacción es bastante buena. Pero viendo aquí entonces el top o los top de cámara, según la página de Birdwatching justamente, hay una lista de cámaras que se recomienda. No significa que exactamente sean esas las cámaras. Después le voy a mostrar algunas otras cámaras que quizás no estén o están en el top 20 o en el top 10, pero tenés resultados increíbles también de fotografía. Y según esto, entonces, ¿qué cámara yo puedo usar? ¿Qué cámaras son las útiles para que yo pueda sacar una buena fotografía de aves? Entonces, según esta página, existen, o hasta el momento, 7 cámaras, ¿verdad? Ellos lo establecieron así por todas las configuraciones que uno se puede hacer, con la facilidad de pasar la fotografía de cámara al teléfono, ¿sí? Se ve bastante esas tecnologías también hoy en día, las tecnologías de NFC, las tecnologías con el Wi-Fi, con el Bluetooth, que no hace falta tener ninguna red de internet más que la red inalámbrica que tenemos al conectar antes de salir el teléfono con la cámara, ¿sí? Y esas cámaras va a depender muchísimo de lo que uno quiere, ¿sí? Va a depender muchísimo de lo que uno quiere invertir. Si uno, como les dije, está empezando, incluso yo hoy en día, yo no tengo una super cámara, muy cara para fotografiar, pero lo que hago es sacarle lo mejor de mi cámara para poder tener resultados increíbles y hay veces que no tan increíbles dependiendo de la situación, ¿sí? Esas cámaras, esas 7 cámaras, voy a poner esto un poquito más para acá. Estas 7 cámaras
ustedes pueden ver en esa página, ¿sí? Está la Nikon D5 como en primer lugar. Tenemos en segundo lugar la Canon EOS 1 DZ, la Mark II, ¿sí? La 3 tenemos la Nikon D500, de la que son todas estas son reflex. Después vamos a ver qué son las reflex, ¿sí? Después tenemos la Nikon D7200. Esta es una súper buena cámara. Me tocó también ya usar esta cámara. Es muy, muy buena. La cámara EOS, la Rebel 7 T5i. La que yo llegué a usar fue la 7i. Es súper buena también. También está la cámara de Nikon, la D5300. ¿Cuánto valen cada una de estas cámaras? Ustedes googlean ahí y no les quiero mentir yo, pero rondan, uno de los más caros son como $3.000 a $4.000, ¿sí? Entonces, si tienen para invertir, claro que lo pueden hacer, pero hay veces que, o porque esta Nikon tiene para pasar de un lugar a otro la fotografía, es porque a veces es un poco más costosa, o porque los botones o la accesibilidad o los accesorios que tienen a veces hacen de que tengan un mayor precio, ¿sí? Entonces, lo que quizás ustedes puedan mirar son los megapíxeles que tiene, cuánto de ISO uno puede levantar, ¿sí? Y eso vamos a ver qué significa cada uno. A ver. Yo empecé con esta Canon, la Canon T7i. ¿Cuál es la característica? Tiene 24 megapíxeles. Tiene un ISO mínimo de 100, significa que vos podés utilizar en ambientes súper claros y vos podés bajar todo el ISO, ¿sí? Pero también si es un lugar un poco con poca luz, ¿sí? El ISO es la forma en que te da para tratar de abrir, ¿verdad? Y que entre la mayor cantidad de luminosidad. Vamos a ver un ejemplo de eso, cómo se da la apertura del ISO, ¿sí? Y hay veces que tenemos miedo en levantar, ¿verdad? En ciertos ambientes. Esta cámara Canon puede tener un máximo de 6400 en forma normal, pero puede ser expandible a casi el doble, ¿sí? Entonces, cuando se extiende es cuando ya se tiene un poquitito de ruido. ¿Qué significa el ruido? Son los pequeños grumos que se dan o que se muestran en la fotografía, ¿sí? Este tiene un sistema de autoenfoque de 9 puntos, significa que está súper bien, que está dentro del ranking, ¿verdad? La AF significa autofoco o el modo automático, ¿sí? No tengan miedo de usar sus cámaras también en modo automático. Y el juego está que yo cuando inicié con la fotografía, yo siempre ponía y yo no sabía utilizar en forma manual todavía. Cuando yo quería exactamente, la luz quería en esta intensidad, el obturador necesitaba en esta luminosidad, perdón, en esta velocidad y demás. Pero yo me daba cuenta que yo sacaba una foto en automático, después veía las configuraciones, las propiedades, y cuando apretas las configuraciones o propiedad o info de la imagen, es donde se desplaza todo esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Te desplaza el ISO que se utilizó, el enfoque que se utilizó, ¿sí? Entonces, si eso tratas de mantenerla siempre en el modo manual, siempre va a sacar en ese formato, digamos. Y yo hay veces que si yo voy a sacar fotografía de aves, trato de que mi obturador esté en 6000 o 2000, dependiendo del lugar o momento, y solamente le voy jugando con el ISO después, ¿sí? O sea, le configuro a la cámara
la parte del obturador y luego le voy jugando con el ISO dependiendo. Este es un lugar más claro, le bajo el ISO. Este es un lugar más oscuro, le subo el ISO, ¿sí? Luego llegué a utilizar la que tengo actualmente, es esta Canon 80D, ¿sí? También tiene un muy buen megapíxel, también tiene un ISO de mínimo de 100, ¿sí? Tiene un máximo de 16.000, ¿sí? O sea que el que sea 16.000 hace de que la luminosidad que entra por la lente de la cámara hace que sea mucho más luminoso, que sean más vividas ciertas imágenes, ¿sí? Y el sistema de autoenfoque que tiene esta cámara le gana a la T7i, por ejemplo, porque el otro tenía 9 puntos, este tiene 45 puntos de enfoque. ¿Qué significa eso? Que agarra todos los puntos y trata de autoenfocar completamente eso. Y dura muchísimo la batería. Esto hay que resaltar porque también hay que ver cuánto dura o cuánto es la durabilidad de la cámara, ¿sí? En cuántos disparos yo hago tantas fotos y me dura la batería. Siempre yo recomiendo de que utilicen la batería que trae la cámara. Luego, si pueden comprar, cómprense una batería extra que es la original, ¿sí? Y acá se vende muchísimo. Ya tenemos por suerte diferentes lugares tecnológicos para poder utilizar esas baterías. Y si no, bueno, las que son compatibles con eso. Después vamos a ver el alcance focal. Cuando nosotros sacamos fotos de aves, decimos, bueno, desde esta distancia yo puedo sacar la foto de ave, o sea, está muy lejos. ¿Cómo hago? ¿Verdad? Entonces existen los famosos lentes o los teleobjetivos, que son lentes intercambiables, ¿verdad? Que son básicamente posibles para aquellas cámaras reflex o la DSLR, que son los lentes intercambiables, ¿sí? La que se utiliza normalmente y la que yo tengo actualmente es esta, las de 300, ¿sí? Y esta se adapta muy bien y dependiendo de la cámara existe para Canon y para Nikon. Yo les hablo de esas dos marcas, pero existen otras marcas de cámaras también. Y la Pro, la que si tienen y quieren invertir, ¿verdad? Y espero yo invertir alguna vez. Ya saqué muchas fotos, pero con fotografías de proyectos del CONACYT justamente que son adquiridos a través de ese proyecto, pero son ideales, ¿verdad? Porque ya tienen un mayor alcance de 600, o sea que el doble de lo que tiene este lente, este lente cambiable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mejor comprar ahora mismo? Yo les recomiendo esta, ¿sí? La de 300 y luego de a poco vayan cambiando, vayan aumentando, ¿verdad? Para que también, dependiendo de lo que ustedes están haciendo y el interés, vayan comprando también sus lentes. Otra consulta que suelen hacer muchísimo es que cámaras compactas, cámaras bridge, son aquellas cámaras que no son intercambiables los lentes, ¿sí? Las ventajas que tienen estas cámaras, hay muchísimas opciones, son más prácticas, son menos pesadas que todo este montaje, ¿sí? Imagínense esta cámara y el peso que tiene tanto la cámara misma y todo este lente, ¿sí? Entonces, sí son mucho más viables, más prácticos a la hora de manejar. Inclusive,
hay veces que ganan en cuanto al alcance, porque el alcance puede ser muchísimo, muchísimo mayor que una DSLR, ¿sí? Las desventajas, bueno, no se pueden intercambiar las lentes, ¿sí? No todas tienen la opción de RAW. ¿Qué significa RAW? Son aquellas imágenes en las cuales yo puedo realizar ediciones mucho más prácticas, mucho más avanzadas. Yo puedo hacer una gigantografía y con esa versión de RAW yo no pierdo ninguno de los megapíxeles, ¿sí? Y son mucho más pesados. Pero sí hay algunas que sí tienen y les voy a dar qué opciones tienen. Las fotos pueden no salir tan nítidas. ¿Por qué? Porque hay veces que tienen ciertas limitaciones a las horas de las configuraciones de las cámaras, ¿sí? Por ejemplo, la versatilidad también son prácticas y eso tiene alcance mayor entonces que una no compacta. Entre los rankings, ¿verdad? Tenemos la Nikon Colping P900, tiene una distancia focal de hasta 2000. Fíjense y acuérdense de que el anterior, el que era el intercambiable con el lente grande, era de 600, ¿sí? El alcance era hasta 600, pero este ya tiene un alcance de 2000, o sea que si vamos a ir por el alcance, este es mucho, mucho mayor, digamos. El ISO es muy buena. El ISO tiene de 100 el menor, o sea que para lugares muy, muy luminosos es bastante práctico. Y para lugares muy, muy, un poco no tan luminosos, ¿verdad? Tiene hasta 6400, o sea que en lugares, o sea, hasta que esté un poco de día, medio en la tardecita, es como que se puede utilizar bien esta cámara, ¿sí? El peso no es casi nada, es 900 gramos, ya incluso con la batería, ¿sí? Y la desventaja es que no graba, ¿verdad? En formato RAW. La otra cámara, esta la utilizo, incluso la utilizo más que la Canon 80D por la practicidad, por el peso, lo puedo poner en el bolsillo de mi chaleco, ¿sí? La Canon PowerShot hasta ahora no me decepcionó, es una cámara muy, muy buena. Tiene un alcance de 1365, ¿sí? Tiene un estabilizador óptico, ¿sí? Tiene un control manual del ISO. A diferencia de la Nikon, esta tiene hasta 3200. O sea que esta es una cámara que va bien para aquellos lugares muy luminosos, para aquellos lugares que vas a sacar de día. De noche no es tan factible, no tiene tanta apertura de exposición, o sea, no entra tanta luz aquí. El Fátima, P, sí, Fátima, hay una pregunta específica para el tema que estás tocando de Blas, sí. que pregunta, ¿a qué parámetro te referís cuando decís que alcance de la cámara? ¿A la nitidez de la imagen a cierta distancia? También al alcance que yo voy a tomar al ave, al acercamiento que yo tengo para tomar la fotografía al ave. A eso me refiero, ¿sí? Al acercamiento, que desde el acercamiento cero hasta que si yo estoy en un árbol de 1 kilómetro, de igual manera yo voy a poder tomar esa fotografía. Es cierto, cuando ya es un alcance mucho mayor, ¿sí? La nitidez ahí también va a ser un factor negativo, ¿sí? Ahí va a bajar la nitidez. Por eso la 600, es cierto, tiene una limitante hasta 600, pero la nitidez que tiene es mayor, ¿sí? La ventaja de esta cámara, la PowerShot, es que sí puede grabar en formato RAW. Unas cuantas, no recuerdo cuántas fotos,
si uno puede utilizar sin el formato RAW 900.000 fotos incluso, pero cuando se hace en formato RAW es 100 fotos o 50 fotos o incluso 10 fotos, 20 fotos. ¿Por qué? Por el peso, por los megapíxeles que generan en ese formato. Bien, ¿cómo puedo ajustar? ¿Cuáles son los ajustes? ¿Dónde encuentro qué cosa, ¿verdad? De la cámara. Yo hasta hoy en día, es cierto, tengo conocimiento, pero hasta hoy en día hay veces que juego con la cámara y digo, no, ¿este para qué? ¿Y este cómo es? Y este sí. No tengan miedo de jugar con la configuración de la cámara, ¿sí? Y para existen determinadas configuraciones para determinadas situaciones, ¿sí? Yo no puedo tener el ISO, acuérdense, y les voy a mostrar ahí un ejemplo referente al ISO, pero háganse una idea. El ISO, cuando es 100, es porque hay una luminosidad bastante mayor. Si yo alzo todo es porque es un lugar un poco no tan buena de luz, ¿sí? Entonces, si yo estoy sacando una foto, estoy aquí en el medio del bosque, tengo que levantar mucho mi ISO, pero justo hay un agujero así entre el medio del árbol y pasa un ave volando. Cuando yo elevo la cámara, ¿qué tengo que hacer? Bajar el ISO automáticamente, ¿sí? Y obviamente ahí es una cuestión de suerte, no vas a poder, ahora voy a configurar esto, voy a poner esto, voy a poner esto. Los pro y mucha gente que yo conozco, claro que sí lo hacen, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? En determinadas situaciones, para determinadas situaciones, tenemos diferentes configuraciones, ¿sí? Y todas estas partes, esta presentación yo creo que les vamos a pasar o si ya tienen, creo, dentro del, del Drive, ¿sí? Entonces van a tener así todas estas partes, incluso pueden llevar sus cámaras si es que tienen, y si no, yo voy a llevar dos cámaras también para mostrarle entre una reflex y entre una compacta, ¿sí? Para que tengan esa diferencia. Y a esto es lo que me refiero del ISO, a lo que tanto estoy diciendo, ¿sí? La sensibilidad de cámara, ¿sí? Aquí tenemos un ISO 100 y cuando yo le pongo más alto es porque yo necesito más luminosidad de la cámara, ¿sí? Es la sensibilidad de que tiene el sensor de la cámara para poder captar toda esa luz que entra por el sensor, ¿sí? Bien, después, como nosotros vamos a fotografiar aves, ¿sí? También necesitamos, aparte del ISO, tener algo muy importante, que es la velocidad de obturación. ¿Qué es la velocidad de obturación? Y dependiendo de la cámara, dependiendo de la marca, hay veces, en las Canon al menos, no siempre cambian los botones, casi todos son iguales. Hay veces que en otras marcas sí tienen diferenciaciones en dónde está, tenés que apretar primero la parte del clip y luego con el otro dedo otra parte y demás. Pero básicamente la obturación significa la apertura de que yo le doy a mi diafragma de la cámara, ¿sí? El manejo del ISO también tenemos que tener en cuenta el alcance focal y demás. Pero la obturación es la velocidad con la que yo necesito que capte así en forma estática, en forma congelada, la parte de las alas, por ejemplo. Si yo necesito ver los detalles de esto, yo voy a alzarle lo máximo que pueda, ¿sí? Para que justamente yo tenga esa imagen bien captada. Y hay una regla que de repente para aves grandes, aves que son un poco lentas, entre una obturación de que le abras en 1600 a 2000 ya es suficiente. Y yo casi siempre uso entre 2000 a 2500. Entonces como que me da esa ventaja entre si veo aves grandes o si veo aves pequeñas, ¿sí? Cuando son aves pequeñas, ya le pongo un poco más alto, que sería 4000. Esto
si bien quizás no tengamos el tiempo necesario, pero el sábado podemos ver eso, ¿sí? Podemos ver eso y ustedes van a mirar. Y si no tienen, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Bueno, entonces, como dijimos, dependiendo de las situaciones, nosotros las configuraciones tenemos, son diferentes, ¿sí? Si están en vuelo, necesitamos tener esta regla de la obturación, pero si están en reposo, no hace falta tanto, pero si ustedes de igual manera quieren captar la forma en que están las vibrisas, en la forma en que se encuentran las pequeñas plumas, los plumbones, ¿verdad? Que tienen las aves, ¿sí? Pueden realizar la apertura de la obturación, ¿sí? Depende entonces del tipo de hábitat, si está en un lugar luminoso o no tan luminoso, entonces alzan o bajan el ISO. Y también el horario, ¿sí? A veces aves nocturnas son un poco más complicadas, aunque tengo con colegas que son súper pro, ¿verdad? Y que lo pueden hacer. ¿Cómo evito sacar fotos tipo museo? ¿Qué significa? ¿Alguien tiene idea de qué significa fotos museo? ¿A qué me refiero con que diga fotos museo? Cuando vamos a un museo, ¿vemos o no vemos el brillo de los ojos? No, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy sacando a cualquier animal, en este caso a las aves, tengo que tratar de enfocar a los ojos. Al enfocar a los ojos hace que todo el ave parece que tiene vida, está con vida, ¿sí? Entonces, lo más nítida posible, eso es un tip para sacar una buena fotografía de aves, ¿sí? Y les pregunto, y si se animan a responderme, ¿son útiles aquellas fotos solamente nítidas? ¿Solo las nítidas son útiles? Pueden poner igual en el chat su respuesta. Supongo que igual son útiles las que no son tan nítidas para saber dónde está un tipo de ave. O sea que si es que se diferencia qué tipo de ave es, supongo que ya ha de ser útil para alguien. Claro que sí. Por lo general, las fotos movidas sirven como para registro, digamos, como para saber qué viste o para buscar después qué especie era si es que no pudiste identificar. Perfecto. Todas las respuestas son fantásticas. Por ejemplo, esta foto, ¿sí? Yo que quizás conozca de aves, ¿verdad? Pero está borrosa esa ave. ¿Se animan a decir qué especie es? Es un ave súper común. ¿Es el famoso? ¿Cuál es el que tiene, que es el arquitecto que realiza su nido con tierra ahí en una pequeña abertura? El hornero, dice Guillermo. El hornero, sí, el hornero, ¿sí? Entonces, es cierto, no me sirve para publicar, no me sirve para encuadrar, no me sirve para muchas cosas que quizás por la estética, pero para el registro sí. Entonces, no borren sus fotos. Y eso hace que yo ejercite mis ojos también, ¿sí? Es cierto, yo no tengo nítida la foto, pero sé a qué especie se refiere, ¿sí? Lo mismo aquí. ¿Dónde está la especie? ¿Dónde está el ave? Aquí, ¿sí? Es cierto, no está enfocada, no está nítida, pero ¿qué pasa si fue la única foto que sacaste? ¿Qué pasa si solo ese registro tenés? Y es una especie que está incluso en peligro de extinción, está amenazada, ¿sí? Entonces es muy, muy valiosa una foto también así, que no hace falta que sea súper, súper nítida, ¿sí? Lo mismo aquí, hay algunos que son mucho más difíciles de ver. ¿Ven ahí el ave?
El ave está ahí, ¿sí? Entonces, si yo ya manejo más o menos y si yo sé lo que vi, ¿verdad? Pero no capté bien con la cámara, de igual manera sí es válido registrarle a esa especie, ¿sí? Lo mismo acá. ¿Qué especie les parece que es? Es un rapaz, ¿sí? Entonces, que es muy válido también esta foto porque solo quizás esa especie tenga estas características y que hace entonces que yo no tenga que borrar esa especie, ¿sí? Entonces, todas son muy útiles. Aunque la imagen muchas veces entonces no sea perfecta, la satisfacción sí lo es, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta especie está amenazado, esta es un yetapá de collar, ¿sí? Que incluso nos fuimos nosotros desde las 4 o 5 de la mañana, estuvimos 3 horas tratando de enfocar, tratando de buscar a la especie. Es cierto, no es mi mejor foto, pero es la mejor foto de esa especie, ¿sí? Es la satisfacción de haberle visto por primera vez y que le sacamos así la foto, ¿sí? Entonces, todo tipo de fotografía sirve, ¿verdad? Para el registro de las especies. ¿Y cuáles son esas ventajas? ¿Cuáles son las ventajas que yo tengo en las fotografías? Ayudan a entender el comportamiento de las aves, la interacción entre y con otras especies. Ayuda también a la conservación y ayuda a conocer nuevas especies, ¿sí? Entonces, con el comportamiento yo puedo registrar ciertos comportamientos y como dijo el profesor Janoski, esta es una especie de jacana, ¿verdad? Y que incluso puede estar fotografiado que está emparejado o que está nidificando o que tienen cierto comportamiento que otras especies no lo tengan, ¿sí? Las interacciones, cómo actúan entre especies, ¿sí? Dentro de una población, cómo interactúan, la cantidad de especies que hay, la cantidad de individuos que yo observo en una especie, en una fotografía. Incluso también las interacciones que tienen con otras especies, ¿sí? No solamente eso. Entonces me da la ventaja de ¿qué otra ventaja me da la cámara? Es que yo le puedo tocar el clip de hacer video, ¿verdad? Y sacar los videos, tener un mayor panorama del comportamiento de aves. En este caso son aves acuáticas y veo que justamente se están alimentando ahí. Veo que es un lugar súper sano, ¿verdad? Muchísimas cosas yo puedo observar, ¿verdad? Al ver este pequeño corto, ¿sí? Que, bueno, gracias a la cámara yo puedo realizarlo, ¿sí? También es muy buena para detectar la reproducción que tienen las aves, ¿sí? En diferentes lugares. También a la conservación, ¿en qué sentido? Nosotros utilizamos las fotografías para registrar justamente todas las especies, ¿verdad? De dónde se encuentran, en qué lugar, ¿sí? Y si vino o no, por ejemplo, dentro de la ruta migratoria de Asunción, ¿verdad? En la bahía de Asunción, perdón, ¿verdad? En San Miguel y otros lugares. Entonces, la fotografía ayuda a eso, ¿sí? Y más allá de todas las configuraciones que el manual viene escrito, uno tiene un estilo propio. Tienen que tener su estilo propio. Nunca, si todos nosotros tuviéramos la misma herramienta, la misma cámara, el mismo teleobjetivo, no vamos a sacar quizás una foto igual. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener, va a tener dentro su propio estilo. Y eso es bastante bueno, bastante interesante, ¿sí? Entonces sí, hay algunos que incluso ya dentro de la fotografía, dentro de la cámara, configura ciertos colores que, no, yo quiero que sea un poco más cálido, yo quiero que sea un poco
más fría la imagen, ¿sí? Entonces ya tienen su estilo propio, ¿sí? Y otra regla de la fotografía es conocer la regla de 3/4, ¿sí? ¿Qué es la regla de 3/4? Es el encuadre que yo tengo, ¿verdad? Acá se me cortó un chiquitito nada más por la presentación, pero es cómo yo encuadro la foto, cómo encuadro, ¿verdad? A lo que yo estoy fotografiando. Esta imagen está mirando hacia acá, tiene un espacio, ¿verdad? Que se respeta. Mientras que aquí, ¿verdad? No se respetó tanto ese espacio de 3/4. Quizás sí, pero iba a ser mejor si esta ave miraba del otro lado o del otro lado yo le sacaba mejor a esta ave, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener conocimiento de la regla 3/4? Es que justamente tenga un buen aspecto estético a la hora de presentar una foto, ¿sí? Y que se pueden cumplir ciertas reglas, pero como les dije, cada uno puede tener un estilo propio y puede que entonces en ese caso no se cumplan ciertas reglas, ¿sí? La fotografía y la investigación científica en aves es bastante interesante. Muchas más investigaciones optan por la fotografía, por generar contenido a base de la fotografía, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un lugar de los de arrozales, ¿verdad? Que me tocó justamente trabajar y ver un poquitito todas las aves que están ahí. Entonces, fíjense cómo las aves están aquí, bueno, y gracias a la fotografía, que obviamente saqué muchísimas de estas, pude verificar, ¿verdad?, qué especies de aves migratorias están yendo ahí a los arrozales, ¿sí? También aportan muchísimo a la ciencia, gracias a la fotografía se pueden realizar guías de aves, ¿sí? Esta es una página que ustedes pueden ingresar, que se llama Fiel Museum, ¿verdad? Y que existen ciertas especies, o sea, perdón, ciertos lugares de Paraguay que están con guías de aves y que están, es de libre acceso para todos quienes quieran descargar y tener consigo esas guías, ¿sí? Se hacen bastante. Incluso se utilizan bastante para diferentes investigaciones, en este caso tesis de maestría, en la cual tuve la oportunidad de realizar, que es justamente sobre la diversidad funcional y taxonómica de la ornitofauna de los humedales de Ñeembucú. Gracias a la fotografía pude registrar muchísimas especies, los lugares en donde estaban las especies, ¿sí? Cómo habitan y cómo interactúan, cuáles fueron los servicios ecosistémicos, que justamente salió de este proyecto, ¿verdad?, del CONACYT, que fue la valoración de esos servicios, ¿sí? También otro análisis de la diversidad en fauna en los agropaisajes de los arrozales, por ejemplo, dentro de todas las taxas que analizamos, también se analizó las aves y ahí se registró ciertas especies, ¿verdad?, gracias a la fotografía. Después mirando las fotos, ¿verdad?, de que de repente había especies, ¿verdad?, que no se registraron y así. Entonces, las aves de los arrozales nos involucramos bastante, ya ojalá que salgan ya las publicaciones, ¿sí? Y la fotografía ayuda a comunicar mejor, ayuda. ¿Por qué les parece? Porque es visual, es vista, es algo lindo de ver, da mucha alegría ver especies de aves, ¿sí? Los colores que refleja, toda la cultura nuestra que reflejan las aves es muy, muy valiosa, más allá de la conservación de la biodiversidad. También nos da una conservación de cultura a través de las aves, ¿sí? Es de mucha utilidad incluso con el gobierno que trata o realizan los afiches justamente así, por ejemplo, desde el MADES, ¿sí? Aves del Paraguay, donde retratan justamente todas las especies o la mayoría de las especies, ¿verdad? Varios trabajos científicos, como les dije, que no solamente se ve qué especie es, sino se ve la riqueza viene a ser
la cantidad de especies, la composición, cómo están compuestos dentro de un paisaje. La abundancia es cuántas hay, los rasgos funcionales que puedan tener, que están comiendo, dónde comen, se están reproduciendo, qué tipo de hábitat prefieren, ¿sí? Y la etología en sí, que sería el comportamiento de todas las especies, ¿sí? También varias otras publicaciones apuestan a la fotografía, como es el caso, por ejemplo, de la diversidad y riqueza de aves en diferentes hábitats, ¿verdad? En Costa Rica lo utilizan bastante. Y algo muy interesante y ventajoso de la fotografía en publicaciones también científicas es que tienen los boletines científicos, ¿verdad? De cada ave, de la biología de las aves, las curiosidades de las aves, ¿sí? Cómo podemos encontrar y dónde lo encontramos, ¿sí? Y otra forma súper interesante de sacarle el mayor jugo a la fotografía y la conservación es, por ejemplo, tener ciertos registros de aberraciones cromáticas o que pueden tener las aves. Por ejemplo, que es el caso de esta especie de picaflor, ¿sí? La página de Nuestras Aves se especializa justamente a tener ese tipo de publicaciones, ¿verdad? En donde gracias a la fotografía se pudo observar, por ejemplo, este es el plumaje de un picaflor esmeralda, y es así el normal, pero tiene aquí justamente una aberración cromática de albinismo, ¿verdad? Entonces, perdón, del leucismo en este caso, y se ve en esta situación con esta coloración. También en Paraguay se realizaron registros y próximamente estoy tratando de sacar, ¿verdad? De una especie también en particular, pero aquí unos conocidos también lo realizaron aquí en Paraguay, ¿verdad? Y pudieron ver este llamativo individuo con esta coloración, ¿verdad? En su plumaje, ¿sí? Y también son muy importantes con las notas periódicas, con de los periódicos que se sacan, ¿verdad? Para generar más impacto, más conciencia y los nuevos registros incluso que se está dando en Paraguay, como es el caso justamente de esta garza, que lo fotografiaron por suerte y bueno, y lo trataron de retratar por todos lados, ¿sí? Los portales científicos de divulgación también están apostando a esto, a la fotografía, cuando se están publicando para llegar a más personas y para ver de qué bicho se está tratando, qué bicho es ese Shopee, qué bicho es esa ave. Bueno, entonces todo el registro fotográfico es muy ventajoso en ese sentido, ¿sí? Y también nos ayuda mucho a la educación ambiental, ¿sí? A tratar de generar conciencia, ¿verdad? A través de eso y de la observación de aves, ¿verdad? Que involucrarle a todas las personas posibles y de todas las edades, ¿sí? Entonces, la fotografía, más allá de lo que significa realmente, fomenta en este caso la conciencia ambiental, que es lo que en mi caso particular quiero realizar, ¿sí? Y tienen que recordar que esto no es bueno escuchar, pero sí esto, lo voy a hacer, ¿sí? Así que con eso yo creo que le dimos un pantallazo. Sé que quizás muchas cosas técnicas, ¿verdad? Por el tiempo y demás no se abordó, pero básicamente más allá de las técnicas, como yo les dije también, sigo aprendiendo, ¿verdad? Es cuestión de animarse, jugar, de ver qué cámaras pueden utilizar o comprar, ¿verdad? Y bueno, animarse. Así que, no sé, les agradezco por estar hasta aquí y bueno, y si tienen algunas consultas hasta que el tiempo nos dé, estoy aquí.
Muchísimas gracias, Fátima, por tu presentación brillante, muy compacta con respecto a lo que queremos, a lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Y esta última imagen hay que explicarle a la gente que la tomaste en la zona del Pantanal, ¿verdad? Una de las zonas de humedales más ricas que tiene este planeta. Justamente fue, y ahí quiero unir un poquito, justamente fue dentro, en el marco del premio Pablo Medina de Periodismo Ambiental que ganaste en la categoría de fotografía. Y que querría, antes, obviamente ya abrimos el espacio de preguntas y comentarios, pero quería preguntarte, Fátima, ¿cómo fue esa experiencia? Porque fuiste 2 años en nombre de Ciencia del Sur al Chaco, allá en la triple frontera, la otra triple frontera que tenemos entre Paraguay, Bolivia y Brasil. Y fueron 2 periodos diferentes, Fátima, porque en el Sí. 2018 ya te habías ido, y ahí te centraste más en Fuerte Olimpo, y en el 2019 había un hecho muy diferente, ¿verdad? Estaban los incendios y bueno, estuviste ahí. ¿Podés compartir un poco de eso? Porque estamos hablando de hacer fotografía en un contexto muy diferente, o sea, en un espacio natural muy destacado, pero también con incendios. ¿Cómo fue esa experiencia de hacer fotografía en el Pantanal? Bueno, la primera experiencia, ¿verdad? Que fue en la primera vez que competí, digamos, fue una travesía bastante interesante porque si bien yo ya conocía parte del Pantanal, pero era la primera vez que yo así me adentraba, así yo, ¿verdad? Y una persona más que me acompañó, pero fue una aventura bastante novedosa, por más que yo diga, yo viajé muchísimo tiempo al Chaco, pero de igual manera la biodiversidad que uno tiene o que nosotros tenemos todavía es muy interesante eh, y el hecho, la forma de vivir allá es totalmente diferente. ¿En qué sentido? La cultura en sí, cómo valoran o cómo no valoran las especies que hay. El encontrarse así. Esta fotografía fue la primera, o sea, en la primera estación que me quedé, así tipo cuando estábamos yendo en la camioneta, y fue así, la primera fotografía que pude sacar, digamos, y fue la única. Después ya no le vi más al ñandú, ¿verdad? Entonces, fue una muy buena experiencia y la que sí me dolió más fue la parte del incendio, cuando sí ya fue en el 2019, creo, que fue uno de los mayores incendios y verlo así frente a mis ojos porque hice el viaje con esta embarcación, con la embarcación que ahora mismo no tengo en mente cómo se llamaba, ¿verdad? Sí, es un poco tedioso hacerlo en ese barco, pero traté de hacerlo por aire, por tierra y por agua, ¿verdad? La Porque Kidaban, Fátima. ahí está la Kidaban. El primero me fui con la Zetam, ¿verdad? Entonces llegamos hasta un punto, hasta Fuerte Olimpo, ¿verdad? Donde yo me quedé. Y lo que hay allá es impresionante todavía. Y hacer este periodismo fotográfico, el periodismo fotográfico con un tinte ambiental, digamos, la problemática ambiental que existe en el lugar fue interesante. Y a mí me devastó, me conmovió muchísimo, ¿verdad? Cómo los animales se iban, trataban de encontrar otros refugios, ¿verdad? Con los incendios que hubo. Y todas mis fotografías de ese momento, casi todas son así con abrumaciones, siempre fueron abrumadas. La fotografía justamente por el humo que había en ese momento. Justamente pusimos en el chat ahora el link de la galería fotográfica que hizo la profe Fátima en el 2019, justamente con los incendios. Grisel pregunta, profe, ¿podrías volver a explicar la diferencia entre riqueza, abundancia y composición de especie, por favor? La riqueza viene a ser el número de especies que hay. Por ejemplo, si yo veo que hay 10 aves, pero hay 3 horneros, hay dos cardenales,
hay 3 yetapá, entonces yo cuento cuántas especies hay. Incluso, entonces veo así, hay 3 de esto, 2 de esto, tanto de esto. ¿Cuántas especies en total? 10 especies en total, o 15 especies en total, perdón, 1, 2, 3 especies en totales, ¿verdad? Con tantos individuos. Eso yo digo, primero, la riqueza, hay tantas especies. Después, cuando ya me adentro un poquitito más, ¿cuántas paroarias hay? Bueno, hay 3 paroarias, hay 10 paroarias. Entonces, viene a ser la abundancia, la cantidad de individuos que existen dentro incluso de una población, de una comunidad, de un ecosistema. La comunidad en sí viene a ser las diferentes comunidades que se crean incluso con nichos diferentes, ¿sí? Entonces, más o menos a eso. Riqueza, número de especies. Abundancia, cantidad. Composición, cómo está compuesta, ¿sí? A eso más o menos. Yo creo que eso vamos a tener una clase específica de cómo medir la biodiversidad. Bueno, mientras siguen preparando algunas preguntas o comentarios, les digo que ya tienen todos los materiales en el Drive, que fue esta mañana, algunos hasta esta tarde. Ahí tienen las presentaciones. Fátima va a actualizar también con las nuevas diapositivas que puso. También tienen algunos papers, tienen también este informe del estado de conservación de las aves de BirdLife International, que nos envió Fátima también. Entonces pueden revisar ahí con los datos actualizados de los últimos años. Y al respecto, Fátima, lo que nos contaba también el profe Janoski en la primera parte de la jornada, estas nuevas especies que se encontraron, por ejemplo, 26 en la región que estamos estudiando estos días, es muy difícil llegar a descubrir nuevas especies para la ciencia o para la región o incluso para Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso? Bueno, realmente tiene que ser, si es que vos decís que es nueva para la ciencia en sí, tienen que reunir muchísimos requisitos para que sea nueva, nueva, nueva. O sea, no tuvo que haber tenido ningún parentesco o con otra especie sinónima que es parecida, que hay veces que son con esas especies las que se compara. ¿Qué son las especies sinónimas? Las especies quizás que son más muy parecidas, digamos. Entonces, o incluso tenemos en subespecies y demás, pero no sé si, no digo que sea, no digo que no sea posible, ¿verdad? Encontrar una nueva especie para la ciencia, pero sí es posible encontrar, qué sé yo, más a menudo y gracias a todas las observaciones y a todos los observadores que se suman hoy en día, como dio el número, ¿verdad? De cantidad de observadores, el profesor, ¿verdad? Que gracias a eso es que nosotros estamos encontrando nuevas especies para la región, para otras regiones, y eso es muy satisfactorio. Es reunir ciertos requisitos que tienen que tener las aves, no haber aparecido en ningún lugar, no tener los rasgos todavía descriptos. Incluso ahora mismo aparte de ver la apariencia morfológica, ¿verdad? Para la ciencia incluso ahora se ven los aspectos biológicos, los aspectos bioquímicos o los aspectos de biología molecular, los aspectos biomoleculares. O sea, se hacen muchas comparaciones, no solamente los morfológicos para decir, ah, bueno, esta es una nueva especie. Y me voy con eso a incluso otra comparación. Por ejemplo, hoy en día nosotros sabemos que existen familias de especies, géneros de especies, pero como anteriormente solamente se veía la morfología, significa los aspectos de afuera de lo que se ve, ¿verdad? Del ave. Anteriormente no se tenía en cuenta, pero porque no se estudiaban mucho nomás, ¿verdad? Los aspectos biomoleculares, que hoy sí se tienen mucho en cuenta. Y eso hace que se reúnan tanto los aspectos morfológicos con los aspectos bioquímicos, con los aspectos biomoleculares, para decir, ah, no, esperen, esto se parece a un hornero. Entonces vamos a sacarle de esa familia porque no pertenece a esa familia. Y eso pasó
con una especie del trepador Leptidocolaptes angustirostri, se llama una especie, el trepador común, digamos, estaba en una familia, en esta Lepidocolaptide, pero ahora se quedó con los furnárides, ¿sí? ¿Por qué? Porque se los volvió a estudiar y se vio que existen algunas comparaciones y algunos parentescos con esta familia de Furnaridae, ¿sí? Entonces se amplió, en este caso, la familia Furnaridae, ¿verdad? Y se quedó con ciertas especies la otra familia. Y así son que se generan a veces las nuevas especies, cuando no son, no, pero esto no se parece a esto, tienen morfologías nuevas, la biología molecular es distinta, entonces una reunión de todos esos requisitos y ahí sí, claro que sí, se puede decir que es una nueva especie para la ciencia. Guillermo pregunta a Fátima, ¿a qué se refieren con aberraciones cromáticas? Las aberraciones cromáticas son aquellas aves que tienen como que no tienen una buena formación de melanina, por ejemplo, el albinismo, cuando no tienen cierta producción de ciertas células que son, que son partícipes de la coloración en sí. Es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros los humanos podemos padecer, hay ciertas personas que padecen del albinismo. Ellos carecen de las células de los melanocitos o de la melanina en sí. Y en el albinismo, otra vez existen ciertas clasificaciones en donde hay diferencias en las coloraciones de las aves. Quizás, por ejemplo, la Paroaria coronata, ¿verdad? Qué sé yo, solamente los colores carotenos se quedaron y el resto de la melanina desaparecieron, ¿sí? Entonces, eso en algún lado de alguna mutación que tuvo en los cromosomas hizo a que no pudieran tener el desarrollo correcto o normal, ¿verdad? De esa especie, a eso se refiere. Y realmente gracias a las observaciones, ¿verdad? Constantes que estamos teniendo es que estamos notando más, ¿verdad? Fátima, hay otra pregunta de Jorge. Pregunta, ¿qué configuración recomendás para salir el sábado al Parque Guazú en la práctica? Mañana seguro vas a hablar de eso, ahora la segunda parte. La segunda parte, no, yo les voy a hablar mañana y sí, que se tiene que tener en cuenta cómo es. Realmente la configuración para el parque va a diferir muchísimo, pero dependiendo del clima que tengamos, dependiendo si es un día nublado, si es un día soleado, si nos metemos un poquitito, si estamos solamente en los caminos con poca luz o con mucha luz. Si existe poca luz, ¿verdad? En el horario que vamos a irnos, obviamente tenemos que tener un obturador quizás de 1500, 2000 con un ISO dependiendo de 1600, no sé, dependiendo de la luminosidad que tengamos en ese día, ¿sí? Por eso, dependiendo de las situaciones, ¿verdad? Vamos a tener ciertas configuraciones. Yo no sé, no miré todavía qué tal vamos a tener, qué clima vamos a tener el sábado. Fátima, al respecto, no sabemos si todos los participantes van a llevar alguna cámara, ¿verdad? ¿Se va a poder también hacer fotografía con los teléfonos celulares? Eso vamos a hablar mañana. Ok, no nos adelantemos entonces. Vamos a ver si los teléfonos inteligentes de hoy en día nos dan esa oportunidad. Fátima, otra pregunta, no está acá, pero con respecto al aviturismo en sí, que se está desarrollando en los últimos años en Paraguay, ¿qué recomendaciones generales podés dar a la gente que realmente quiere insertarse en este ámbito, ¿verdad? Que justamente desde Ciencia del Sur y desde GURA tratamos de combinar, ¿verdad? Fotografía con divulgación científica, con investigación científica y también con turismo. Realmente lo que recomiendo es justamente qué interés uno tiene primero, tiene que consultarse a sí mismo, qué interés tenés, interés de conservar un lugar
y tenés interés de que sea solvente, bueno, está bien pensado porque el aviturismo da eso, te puede dar eso, puede ser muy satisfactorio tanto para la conservación como para la economía local, regional y todo, de todo el país también. Y les recomiendo que sigan las redes sociales, que sigan los grupos, que sigan estos tipos de eventos en las cuales uno se va a ir enterando incluso de la Senatur, incluso de Conciencias del Sur, Guirá Paraguay, que cada tanto están sacando ciertos anuncios, ciertos talleres que pueden influenciar para ir adentrándose a este mundo del aviturismo. Bueno, Guillermo dice que tiene un aporte sobre la elección de cámaras, no sé si va a ser ahora o después, pero Blas pregunta algo que habíamos conversado, Fátima, cuando estábamos creando el programa de este taller, y Blas pregunta, ¿cómo puedo atraer aves a mi jardín para fotografiarlas? ¿Está bien alimentarlos? Vamos a hablar mañana también. Pero si es todo un debate, realmente claro que sí, uno puede tener un comedero, puede tener ciertos comederos sostenibles, ¿verdad? Dentro ahí no tampoco ponerle agua con azúcar directamente, sino que plantar flores. Hay flores bastante, las lantanas, hay flores bastante interesantes que les atrae a los picaflores, por ejemplo, ¿sí? Árboles frutales, árboles con flores. Deja un poquitito que tu pasto crezca, como dijo el profe Janowski, esos van a atraer. Y claro que sí, podés tener un comedero, ¿verdad? Pero con cosas que sean factibles, frutas y demás, sí, claro que sí, no pan, no se recomienda cosas así que tengan, que sea como un ya balanceado de leche, ni nada de eso, ¿verdad? Porque las aves no tienen esa facilidad de digerir la lactosa, por ejemplo. Bueno, Guillermo, no sé si quieres hacer tu aporte sobre algo puntual que es la elección de cámaras. Él nos Sí, puede enviar el link o no sé si tiene el no, link no, porque no es tiene un link, mucho. es un tip nomás. Sí, Adelante, adelante. Eh, yo lo que iba a recomendar es que en los usuarios de Nikon, en la gama de 7000, o sea, de 7000, 7100, 7200 y eso, tiene la ventaja de que esas cámaras tienen un motor de enfoque por la cámara. Entonces te sí, permite que vos compres lentes de la era anterior, de la era que se disparaba con rollo. Entonces vos gastás un poquito más en el principio con tu cámara, ¿verdad? Principalmente porque la mayoría de los que empezamos no tenemos así el presupuesto de la vida. no, Entonces nunca tenemos. puedes comprar lentes viejitos, pero que gracias al motor que tiene esa cámara te Sí, permite tener ventajas. Eso nomás era mi aporte. sí, lo que decía es súper válido, súper bueno, totalmente válido. Entonces, ¿qué es aquí la cuestión? Es conocer qué equipo tenés y cuál es la mayor, cómo le podés sacar el mayor jugo posible a la cámara, como dice Guillermo. Totalmente, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, vamos a cerrar ya en honor al tiempo, ¿verdad? Las personas que son puntuales, muchísimas gracias Fátima por esta primera jornada, gracias también al profesor Janowski que estuvo compartiendo con nosotros. Como saben, bueno, Ciencia del Sur es un medio de comunicación y centro de divulgación también, por eso nos dedicamos a hacer este tipo de talleres, porque suponemos y pensamos que la divulgación científica rigurosa es también un buen camino para mejorar tanto la cultura científica como el desarrollo de nuestro país. Así que tratamos de unir y de combinar varias disciplinas, quitándonos también esos prejuicios y rompiendo esos muros, ¿verdad? Que de repente tienen en algún sentido algunos gremios o algunos profesionales en sus áreas. Ya es otro el sistema del paradigma intelectual y también de cómo se crea conocimiento hoy en día. Así que también queremos involucrarla a la ciudadanía para que se pueda empoderar a través de la ciencia y de la divulgación científica con este tipo de actividades. Bueno, cerramos entonces la jornada, la primera jornada. Mañana vamos a estar más cargados de cosas. Va a estar el profesor José Luis Cartes, el director ejecutivo de Lira Paraguay. Fátima va a desarrollar todavía su segunda clase y bueno, ya preparadísimos para lo que va a ser el fin de semana, Fátima.
Sí, no, muchísimas gracias y que a todos quienes se prendieron y bueno, estamos acá para aprender, seguir aprendiendo juntos. No tengan miedo de preguntar, ya sea en el chat con lo... Si sabemos, vamos a responder, si no sabemos, vamos a buscar juntas la verdad y vamos a aprender entre todos porque para eso estamos, ¿sí? Entonces, estamos acá para aprender juntos y bueno, que sea de provecho para todos ustedes, todo lo que podamos aportarles y también verles el sábado, ¿verdad? Para hacer la salida de Sí. campo. Sábado o domingo, ¿verdad? Porque la mitad Sábado, son domingo. sábado y otros domingos, así que bueno, les dejamos aquí entonces y nos vemos mañana en la segunda jornada. Hasta mañana. Chao.